Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que explicaremos en este episodio es Petróleo, una guía para principiantes. Todos sabemos que el petróleo es conocido como la sangre de la industria. El petróleo impulsa automóviles, aviones y barcos, y es también una de las principales fuentes de energía para la producción mecanizada. Diversos derivados del petróleo, como plásticos, fertilizantes, pesticidas, etc., son necesarios para nuestra vida diaria y la producción agrícola. Este combustible fósil enterrado a gran profundidad ha cambiado enormemente la producción y la vida humana. Pero lo interesante es que desde el momento en que nació la industria petrolera, nunca ha cesado de hablar de la teoría del fin del petróleo. Las opiniones detrás de esto se centran principalmente en dos aspectos. En primer lugar, muchos expertos predicen que el petróleo se agotará pronto y que su agotamiento tendrá una reacción en cadena en la sociedad moderna, con un gran número de desempleados, indigentes y personas sin hogar. Como resultado, la civilización industrial puede incluso declinar. En segundo lugar, muchos expertos creen que con el desarrollo y utilización de nuevas energías, el petróleo, un combustible fósil que causa contaminación ambiental, será reemplazado gradualmente. De hecho, cada vez más vehículos de nueva energía están reemplazando a los vehículos de gasolina, los productos plásticos están siendo reemplazados cada vez más por otros materiales degradables y cada vez más países adoptan el pico de carbono y la neutralidad de carbono como objetivos estratégicos. Pero, ¿está realmente la industria petrolera llegando a su fin en nuestros tiempos? Al menos el autor de este libro no lo cree así. En primer lugar, en su opinión, todas las teorías sobre el petróleo se agotará son erróneas porque se basan únicamente en el análisis de los medios técnicos existentes y de la demanda del mercado, pero en realidad, con el desarrollo y el progreso de la tecnología, las reservas de petróleo, los métodos de extracción y la demanda del mercado son todos inciertos. En segundo lugar, bajo la ola de descarbonización energética, aunque muchos combustibles fósiles serán reemplazados por combustibles no fósiles, por ejemplo, muchos parques eólicos se construirán en lugares con buenos recursos eólicos y muchos parques fotovoltaicos se construirán en lugares con buenos recursos. Recursos ligeros. Pero en opinión del autor, el estatus del petróleo sigue siendo insustituible. La razón es muy simple, la industria del transporte es el sustento que conecta la vida moderna, y son los productos derivados del petróleo los que sustentan la industria del transporte. Dado que el petróleo seguirá desempeñando un papel tan importante en nuestros tiempos, es importante entenderlo bien. Por lo tanto, esta vez usemos este libro para tener una comprensión integral y profunda del petróleo, un líquido negro que cambia la producción y el estilo de vida humanos. El autor de este libro, Václav Smil, es profesor honorario de la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Manitoba, Canadá, y un científico energético y divulgador científico de renombre internacional. Es muy apreciado por personas como Bill Gates y Zuckerberg, y aparece con frecuencia como orador principal en el Foro Económico Mundial y en conferencias internacionales sobre cambio climático. Es un generalista y un académico altamente productivo. Ha realizado investigaciones sobre energía, medio ambiente, alimentación, población, economía e historia. Ha publicado 40 monografías y casi 500 artículos. Entre sus obras representativas se incluyen Made in America, Energy Myths y Realidades, Breve Historia de los Materiales y el Futuro de los Materiales, Energía y Civilización, etc. Entre ellos, ya se ha interpretado la columna del audiolibro, Energía y Civilización, que nos muestra la relación entre el desarrollo de la sociedad humana y el uso de la energía desde la antigua sociedad de recolección hasta la era industrial basada en combustibles fósiles. El libro que quiero presentarles en este número es un trabajo de divulgación científica sobre el petróleo y detalla diversos aspectos del petróleo, incluida la exploración, la producción, el transporte, el consumo, etc. A continuación, sigamos al autor en el mundo del petróleo. Primero, veamos qué cambios ha traído esta sustancia negra a nuestra vida moderna. Luego, veamos los 4 eslabones de la búsqueda de petróleo, la extracción de petróleo, la refinación de petróleo y el transporte de petróleo. ¿Cómo se produjeron estos grandes cambios? Primera parte. Primero echemos un vistazo a los grandes cambios que el petróleo ha traído a nuestra producción y a nuestra vida. Todavía no hay información exacta sobre cuándo los humanos descubrieron y comenzaron a utilizar el petróleo. Pero se puede saber por algunos registros que el asfalto es la forma más primitiva de utilizar el petróleo por parte de los humanos. Los sumerios usaban asfalto para tallar, los antiguos babilonios usaban asfalto para unir paredes de ladrillo para resistir los daños de las grandes inundaciones. No se puede esperar que la primera persona en nombrar petróleo fuera Senkuo de la dinastía Song. En su libro Menxivitan, fue el primero en hacer observaciones científicas y registros del petróleo, y realizó investigaciones detalladas sobre las propiedades y usos del petróleo. No solo eso, sino que también hizo una asombrosa predicción de que esto se volverá popular en el mundo. Aunque el petróleo se convirtió en una importante fuente de energía en el futuro, la industria petrolera no tuvo un comienzo tan revolucionario. Esto comienza con dos conceptos, petróleo crudo y petróleo. A menudo escuchamos la palabra precios del petróleo crudo en las noticias internacionales, y también escuchamos las palabras productos derivados del petróleo en nuestra vida diaria. Entonces, ¿petróleo crudo y petróleo son lo mismo?
De hecho, el petróleo crudo es aquel que ha sido extraído pero que no ha tenido tiempo de ser procesado, fraccionado o purificado, también se le llama petróleo natural. La gasolina, el diésel, el aceite lubricante, etc. En la vida diaria son todos productos derivados del petróleo después del refinado y procesamiento del petróleo crudo. Entonces, ¿por qué los inicios de la industria petrolera no fueron exactamente revolucionarios? Esto se refleja principalmente en el uso de petróleo y tecnología de refinación. En primer lugar, desde finales de la década de 1860 hasta la década de 1870, el queroseno extraído del petróleo crudo se convirtió en un material de iluminación en la vida cotidiana de la gente y esta fue también la primera aplicación del petróleo en la vida diaria. Sin embargo, el queroseno no era el único material de iluminación en ese momento, y, poco después, la llegada de la electricidad dominó el mercado de la iluminación. En segundo lugar, debido a las limitaciones de la tecnología de refinación, en las primeras décadas de desarrollo de la industria petrolera, el líquido extraído del petróleo crudo era de baja calidad y de poca utilidad. Además, no existían más escenarios de aplicación, por lo que el papel del petróleo al principio, todos eran prescindibles. Por ejemplo, la gasolina es volátil e inflamable. Cuando se utiliza para la iluminación de las casas, no puede competir con el queroseno y el gas. Cuando se utiliza para calentar, no existían pequeñas estufas domésticas adecuadas para quemar gasolina. Entonces, ¿cuándo se volvió indispensable el petróleo en la vida real? Casi hasta principios del siglo XX. En ese momento, los motores de gasolina y diésel estaban disponibles desde hacía más de 10 años, y los combustibles líquidos extraídos del petróleo, como la gasolina y el diésel, comenzaron a mostrar valor. Por tanto, el primer gran cambio que trajo el petróleo a la sociedad moderna fue en la industria del transporte. Se puede decir que el petróleo ha hecho que nuestros viajes sean cómodos y eficientes. A continuación, hablemos del impacto de los tres combustibles, gasolina, queroseno y diésel en la industria del transporte. Parece innecesario decir que dependemos de la gasolina. Actualmente, la gasolina se ha convertido en el producto petrolífero más importante, y la principal razón es el aumento de la propiedad de automóviles. Fueron necesarias varias décadas para que el automóvil se hiciera cada vez más popular. El desarrollo clave lo produjo Henry Ford, el rey del automóvil, fundador de la Ford Motor Company. Después del final de la Primera Guerra Mundial, la tecnología de producción de automóviles a gran escala se expandió y popularizó, y Ford utilizó esto para crear un automóvil que la gente común podía permitirse, que era el modelo T de Ford. El autor dijo que los cuatro aspectos, la caída de los costos de fabricación de vehículos, los avances en la tecnología de diseño, las mejoras en los combustibles y el aumento de los niveles de consumo se han combinado para provocar un aumento en el uso de vehículos. A finales de la década de 1930, Estados Unidos representaba más del 90% del mercado mundial de automóviles. Hoy en día, Asia se ha convertido en el mayor mercado de gasolina. El número de automóviles en China y la India, los dos países más poblados, sigue aumentando año tras año, por lo que la demanda potencial de gasolina sigue aumentando. Después de hablar de gasolina, hablemos del queroseno. Hoy en día, el papel del queroseno ya no es el material de iluminación que iluminaba nuestras vidas, sino que se ha convertido en una importante garantía para viajar miles de kilómetros cada día, porque el queroseno es el principal combustible energético de la mayoría de los aviones civiles en la actualidad. ¿Has oído bien? Volar quema principalmente queroseno. Entonces te preguntarás, ¿originalmente los aviones quemaban queroseno? ¿Por qué no gasolina o diésel? Se trata de las características de diferentes combustibles derivados como el petróleo. Hay dos razones por las que el queroseno puede ganar en la competencia del combustible de aviación. La razón externa es la sustitución de los motores de los aviones. El motor del avión original era un motor radial de 5 cilindros, también llamado motor aeronáutico alternativo, y el combustible que utilizaba era gasolina. Sin embargo, este motor limitaba la velocidad del avión y el tiempo de vuelo en condiciones climáticas extremas, por lo que fue reemplazado por el posterior. Se reemplazó el motor de turbina de gas. La invención del motor de turbina de gas ha traído cambios trascendentales a la industria de la aviación. Sin embargo, debido a que su estructura interna es más sofisticada, tiene mayores necesidades de combustible. En comparación con la gasolina, el queroseno es menos propenso a los depósitos de carbón y es menos corrosivo para motores de aviones, asegurando el funcionamiento normal del motor de alta precisión. Por supuesto, el queroseno tiene además otras ventajas. En comparación con la gasolina, el queroseno es más denso y puede contener más queroseno que la gasolina en un tanque unitario. Además, el queroseno tiene un punto de inflamación más alto. El llamado punto de inflamación se produce cuando el vapor del combustible formado por la volatilización se mezcla con aire. Excede a una cierta temperatura, explotará si se expone a una llama abierta. El alto punto de inflamación del queroseno significa que es más estable y seguro. Comparado con el diésel, el queroseno también tiene una ventaja importante, tiene buena fluidez a baja temperatura. Cuando un avión vuela a una altitud de 10.000 metros, la temperatura generalmente será tan baja como -30 grados centígrados.
En ese momento, el diésel puede volverse viscoso fácilmente, lo que afectará la eficiencia de combustión del motor y provocará fallos de funcionamiento, mientras que el queroseno no. Combinado con las características anteriores, es natural que el queroseno se convierta en el combustible de aviación más importante. Entonces, ¿cuáles son los principales usos del diésel en el transporte? Lo primero que puede pensar es en camiones y tractores grandes, que queman diésel, emiten humo negro y desprenden un olor asfixiante. Sin embargo, este libro nos dice que el escenario de uso más amplio del diésel es en realidad el transporte acuático. Los datos del libro muestran que alrededor del 90% de los buques de carga utilizan ahora motores diésel, incluidos los petroleros y portacontenedores más grandes del mundo. Viajan constantemente de un lado a otro por todo el mundo, convirtiéndose en un vínculo importante entre consumidores y productores de todo el mundo. Es posible que un determinado producto comprado en el extranjero y que utilizamos a diario nos haya sido entregado al otro lado del océano por un carguero que quema diésel. Ya sea transporte terrestre, acuático o aéreo, los derivados del petróleo han penetrado en la mayoría de las áreas del transporte. El libro escribe que actualmente, a nivel mundial, la industria del transporte consume alrededor de 2/3 del petróleo refinado total. Por tanto, no hay duda de que este es el cambio más intuitivo y profundo que nos ha traído el petróleo. ¿Pero crees que los grandes cambios que nos ha traído el petróleo son solo en el transporte? Mucho más que eso. El petróleo también juega un papel muy importante en las actividades de producción agrícola. Incluso, en opinión del autor, los cambios más profundos que aportan a la humanidad los combustibles líquidos derivados del petróleo no se dan en la industria del transporte, sino en la agricultura. Entonces, ¿cómo afecta el petróleo a la agricultura? Hay dos aspectos principales, uno es la mecanización de la agricultura y la cosecha, el otro es el uso de productos químicos agrícolas, como fertilizantes, repelentes de insectos, herbicidas, etc. Veamos primero el desarrollo de la mecanización agrícola. La agricultura tradicional adopta un método de producción altamente intensivo en mano de obra, y casi el 80% de la fuerza laboral social necesita participar en actividades de producción agrícola. Sin embargo, con el uso de tractores y maquinaria agrícola autopropulsada, estos métodos de producción altamente intensivos en mano de obra han sido cambiado. El autor nos proporciona un conjunto de datos de los Estados Unidos. La proporción de la fuerza laboral agrícola en toda la fuerza laboral de los Estados Unidos cayó del 40% al 5% en los 70 años comprendidos entre 1900 y 1970. Ahora, la proporción de la fuerza laboral agrícola es solo el 1,5%. Se puede decir que la mecanización ha penetrado en casi todo el proceso de producción agrícola, desde el arado antes de la siembra, pasando por la siembra, el riego, la cosecha y el procesamiento de los cultivos, la maquinaria está involucrada en cada paso. Entonces, ¿quién proporciona poder y apoyo a la mecanización agrícola? Exactamente, gasolina y diésel. El papel del petróleo en la agricultura moderna no solo se refleja en la mecanización, sino también en el uso de productos químicos agrícolas. La razón por la que se dice que la producción agrícola tradicional depende del clima es porque los recursos que la gente puede utilizar son tan limitados que una vez que se produce una agricultura inadecuada, rendimientos reducidos o desastres naturales, es fácil para la humanidad caer en crisis alimentarias periódicas. La agricultura moderna ha logrado un salto en el rendimiento de los cultivos, que depende de la potenciación del petróleo en dos aspectos. El primero es el proceso agrícola. La agricultura moderna es inseparable de los fertilizantes químicos. El fertilizante nitrogenado más importante entre los fertilizantes químicos alguna vez se produjo a partir del carbón, pero ahora se produce principalmente a partir de gas natural y petróleo. El segundo es el uso de productos químicos agrícolas para el control de insectos y el deshierde, que también son inseparables del petróleo. El desarrollo conjunto de agroquímicos y mecanización agrícola ha aumentado el rendimiento de los cultivos, por un lado, y reducido la demanda de mano de obra, por el otro, por lo que la productividad agrícola ha aumentado rápidamente. En 1900, el agricultor estadounidense promedio necesitaba trabajar durante 3 minutos para producir 1000 gramos de trigo. Sin embargo, en el año 2000, cada 2 segundos de trabajo podía producir 1000 gramos de trigo. Los mejores productores podían incluso producir 1000 gramos de trigo en solo un segundo. Puede completar esta tarea. Por eso, algunos eruditos alguna vez bromearon diciendo que hay aceite en las patatas que comemos hoy. Además del transporte y la producción agrícola, respecto a los grandes cambios que el petróleo ha traído a la vida moderna, también hay que hablar de otro superderivado que es la aplicación de productos plásticos. El plástico nació del petróleo, es un producto sintético refinado y procesado a partir del petróleo. No es exagerado decir que la gente moderna es inseparable de los productos de plástico desde el nacimiento hasta la muerte. Mientras escribía este párrafo, miré alrededor de mi escritorio, y con solo un vistazo rápido, descubrí que el envoltorio de plástico del nuevo libro aún no había sido desempaquetado y que el teléfono móvil estaba seguro sobre el plástico. Afortunadamente, había plástico en el escritorio. Las cajas de almacenamiento proporcionan un orden básico. Por supuesto, si eres un ambientalista, puedes intentar reducir el uso de plástico tanto como sea posible, pero hay un lugar que es la base de los productos de plástico, y es un lugar que ninguno de nosotros puede evitar, y esos son hospitales.
Desde los guantes de nitrilo utilizados por los médicos hasta las bandejas utilizadas por las enfermeras, las bolsas intravenosas utilizadas por los pacientes, etc., todos están hechos de plástico. Estos plásticos se crean a partir del petróleo. Por lo tanto, se puede ver que ya sean los productos agrícolas que comemos, los métodos de transporte diarios o los productos cotidianos en nuestras vidas han estado rodeadas y moldeadas por productos derivados del petróleo. La segunda parte. Después de hablar de los grandes cambios que el petróleo ha traído a nuestra producción y vida, seguro que sentirás curiosidad por saber cómo se desarrolla la industria petrolera. Entonces, en la segunda parte, profundizaremos en los 4 eslabones de la búsqueda de petróleo, la extracción de petróleo, la refinación de petróleo y el transporte de petróleo para obtener una comprensión integral de la industria petrolera. El primero es cómo encontrar petróleo, que debería ser el primer gran desafío al que se enfrenta el ser humano cuando se enfrenta al petróleo como fuente de energía. ¿Dónde se puede encontrar petróleo? En montañas, lagos, praderas desérticas y vastos océanos. En los primeros tiempos, los exploradores de petróleo se basaban principalmente en algunos fenómenos superficiales especiales, como rocas y lagos de alquitrán, para encontrar petróleo, pero estos fenómenos superficiales eran muy raros, por lo que era muy difícil encontrar depósitos de petróleo. Posteriormente, gracias a la aplicación de la tecnología de exploración sísmica, este problema tuvo solución científica. El personal de exploración puede usar sismómetros para enviar ondas de pulso bajo tierra y luego usar el tiempo que se reflejan desde diferentes tipos de formaciones rocosas para describir la apariencia de las formaciones rocosas subterráneas y los depósitos minerales. Vale la pena mencionar que los alemanes utilizaron originalmente los sismómetros durante la Primera Guerra Mundial para señalar la ubicación de las fuerzas aliadas. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos también inventó el sismómetro. En una prueba de campo realizada en 1921, se determinó que esta tecnología podía detectar petróleo en el suelo. En 1928, finalmente perforaron un pozo de petróleo basándose en los resultados de la detección del sismómetro. Con el desarrollo de la tecnología informática, la tecnología de exploración sísmica también ha marcado el comienzo de la innovación tecnológica. Basándose en cálculos de Big Data, los exploradores ahora pueden presentar formaciones rocosas subterráneas en 3 dimensiones, lo que también proporciona el mejor plan de perforación para la posterior extracción de petróleo. El autor dice en el libro que después de una actividad de exploración ordinaria hoy en día, la cantidad de datos brutos que las computadoras tienen que interpretar ha aumentado más de 5.000 veces en comparación con el pasado. Sin embargo, todavía debemos ser claramente conscientes de que, por muy avanzadas que sean la ciencia y la tecnología, no podemos eliminar el riesgo de perforar pozos secos sin petróleo. Después de encontrar el yacimiento de petróleo, siguió el segundo desafío, es decir, cómo extraer el petróleo. Ya sabes, la mayor parte del petróleo está enterrado a miles de metros de profundidad bajo tierra. Sin embargo, lo que quizás no sepas es que los antiguos chinos aportaron su sabiduría al proceso de extracción del petróleo. Te preguntarás, ¿qué tiene que ver un producto industrializado como el petróleo con un país agrícola como la antigua China? Esto se remonta a las regiones de Sichuan y Su durante la dinastía Han. En aquella época, la gente quería producir un bien preciado, la sal. La sal se produce evaporando salmuera y el proceso de evaporación requiere una gran cantidad de combustible. Los lugareños inventaron el método de perforación por impacto para extraer gas natural bajo tierra y luego transportaron el gas natural a través de tubos de bambú hasta el fondo de una gran olla de hierro que contenía salmuera como combustible para evaporar la salmuera. Este método de perforación se utilizó hasta finales del siglo XIX. En 1895, con la primera plataforma de perforación rotativa puesta en uso en el campo petrolífero de Corsicana en Texas, se introdujeron nuevos métodos de perforación. Con el nuevo método de perforación rotativa, la producción de petróleo también marcó el comienzo de un gran avance. En 1901, Estados Unidos podía producir 80.000 barriles de petróleo por día. Después de la década de 1950, la tecnología de perforación rotativa ha dominado el mundo, y las perforaciones más profundas superan los 6.000 metros. Aunque la industria petrolera moderna está altamente mecanizada, la operación de las plataformas de perforación petrolera todavía requiere mucho trabajo manual, y estas tareas van acompañadas de enormes peligros. Los empleados de nivel más bajo en la unidad de perforación son responsables de cargar, descargar, transportar y limpiar el equipo de perforación. Los empleados responsables del trabajo técnico son responsables de operar las bombas de perforación, malacates, plataformas giratorias, etc. Cualquier negligencia en la plataforma de perforación puede causar consecuencias inconmensurables. Volviendo a la perforación, normalmente pensamos que una vez que se descubre petróleo, podemos empezar a extraerlo, ¿verdad? Pero no es tan rápido. Cuando se perfora un pozo a cierta profundidad, el operador comienza una evaluación cuidadosa y completa del potencial comercial del pozo. Incluso si se verifica el potencial comercial, no se pondrá en producción de inmediato, sino que será necesaria una planificación más detallada y a largo plazo para determinar con precisión la cantidad de petróleo recuperable y la mejor ruta de desarrollo. A juzgar por el mercado petrolero actual, el consumo mundial de combustibles líquidos sigue aumentando y la producción de petróleo se concentra en las zonas productoras más grandes, por lo que existe una cierta brecha entre la oferta y la demanda.
Entonces, para abordar este problema, debemos partir de dos aspectos. Uno es el proceso de refinación, tratando de producir productos petrolíferos que satisfagan diversas necesidades terminales. El segundo es el transporte a gran escala para cerrar la brecha entre producción y ventas tanto como sea posible. Primero echemos un vistazo al proceso de refinación del petróleo. ¿Aún recuerdas la diferencia entre petróleo crudo y petróleo que introdujimos al principio? El petróleo crudo es una mezcla compleja de compuestos orgánicos. Entonces, ¿por qué refinar el petróleo? ¿No se puede quemar petróleo crudo directamente? De hecho, es posible. El autor del libro también mencionó que algunos países productores de petróleo todavía utilizan la quema de petróleo crudo para generar electricidad. Pero hacerlo supone un enorme desperdicio de petróleo, por lo que esta parte del petróleo crudo representa menos del 1% de la producción mundial total. Antes de desembocar en el mercado de la terminal, el petróleo crudo restante pasará por el proceso de refinación y será separado en combustibles específicos, como petróleo, diésel, queroseno, etc., así como algunos productos no combustibles mediante métodos físicos y químicos como desalinización, destilación y craqueo catalítico, como aceite lubricante, cera, etc. Hay que decir que el proceso de refinación actual ha mejorado mucho en comparación con el pasado, lo que garantiza que podamos ajustar la proporción de productos finales según las necesidades del mercado. Por ejemplo, las primeras refinerías dependían de una simple destilación térmica para separar el petróleo crudo y solo podían producir una pequeña parte para su uso como gasolina. Sin embargo, las refinerías modernas, tomando como ejemplo a los Estados Unidos, ya pueden lograr que la mitad de los productos refinados del petróleo crudo son gasolina. Las estadísticas muestran que en 2015, la gasolina para motores representó el 46% de los productos refinados del petróleo. Como mencionamos anteriormente, la vida moderna depende totalmente de los productos derivados del petróleo. Especialmente a medida que sigue aumentando la propiedad de automóviles en todo el mundo, la gasolina se ha convertido en el producto más importante entre los productos refinados. Sin embargo, los recursos petroleros mundiales no están distribuidos de manera uniforme. Entre los 90 grandes yacimientos descubiertos entre 2000 y 2014, 5 yacimientos petrolíferos de gran tamaño representan una cuarta parte de las reservas mundiales de petróleo crudo. Para la mayoría de los países y regiones, el petróleo depende principalmente de las importaciones. Por supuesto, además de las limitaciones de la capacidad de producción, la importación de petróleo y la preparación de reservas de energía son de importancia estratégica para cualquier país. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede transportar el petróleo producido en estas grandes áreas productoras a todas partes del mundo? Hay dos formas principales: la ruta terrestre es a través de oleoductos y la ruta por agua es a través de superpetroleros. Al principio, el método de transporte de petróleo por oleoducto solo podía utilizarse para transportes de corta distancia, y los oleoductos más primitivos estaban hechos de madera. Si se quiere transportar petróleo crudo a largas distancias por tierra, hay que ponerlo en barriles de madera y luego transportarlo en un carruaje tirado por caballos, lo que supone un coste muy elevado. Aunque el costo del transporte por tuberías es bajo, las tuberías de madera también tienen desventajas que son difíciles de superar, es decir, son propensas a sufrir fugas de petróleo. Sin embargo, casualmente, el periodo de expansión de los oleoductos coincidió con la aparición del acero barato. En ese momento, un par de hermanos estadounidenses llamados Mannesmann inventaron un tubo de acero sin costura, que finalmente abrió el camino para la expansión a gran escala de los oleoductos. Actualmente, alrededor de 2/3 de los envíos de combustible líquido en Estados Unidos pasan por oleoductos. Comparable a los Estados Unidos es Rusia. Rusia tiene un vasto territorio y sus áreas de producción de petróleo están a miles de kilómetros de distancia de sus áreas de consumo de petróleo. Esto requiere la construcción de oleoductos de larga distancia. Por lo tanto, Rusia es el país con el mayor oleoductos de mayor diámetro en el mundo. La razón más fundamental por la que los oleoductos se han convertido en la forma más importante de transportar petróleo por tierra es su bajo costo. El autor nos dice que si se quiere transportar un barril de petróleo crudo desde Alberta, Canadá, hasta Texas, el costo del transporte por oleoducto es de solo $3,8 a $4,5 estadounidenses, mientras que el transporte ferroviario cuesta entre $11 y $17 estadounidenses. El petróleo que no puede transportarse por oleoductos terrestres debe hacerlo por vías fluviales. El primer barco de transporte de petróleo crudo por agua fue el estadounidense Elizabeth Watts, que zarpó en 1861. Su misión era transportar 200 toneladas de petróleo crudo desde Filadelfia a Londres. Pero el primer petrolero real fue el barco alemán Grükow, con una capacidad de carga de 2.300 toneladas, también llamado Good Luck. Desde entonces hasta la Primera Guerra Mundial no hubo muchos avances en el diseño y capacidad de carga de los grandes petroleros, pues en aquella época, a nivel mundial, los medios de transporte más importantes eran los barcos y los trenes, y el principal combustible era el carbón. El rápido desarrollo de los grandes petroleros no se produjo hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Europa y Japón tenían una demanda creciente de petróleo crudo y no podían ser autosuficientes, por lo que tuvieron que depender del petróleo crudo importado. Y debido a su especial ubicación geográfica, ha favorecido enormemente el desarrollo de grandes buques cisterna.
La manifestación más importante de este desarrollo es la capacidad de carga de los petroleros. A principios del decenio de 1950, cuando comenzó esta ola de desarrollo, la capacidad de carga de los petroleros era de casi 50.000 toneladas. Sin embargo, después de menos de 10 años de desarrollo, la capacidad ha aumentado a 200.000 toneladas. La capacidad máxima de transporte de petroleros de gran tamaño puede alcanzar actualmente las 500.000 toneladas. La ventaja de los camiones cisterna grandes y ultragrandes no es solo que son lo suficientemente grandes para cargar, sino también que sus costos de transporte son muy bajos. El autor hizo un cálculo para todos en el libro, suponiendo que dos lugares están separados por 3.800 kilómetros y que se utiliza un gran camión cisterna con una carga de 300.000 toneladas para transportar petróleo crudo, entonces la energía consumida en el camino solo representa el 1% del petróleo en el camión cisterna. Por lo tanto, en 2015, casi la mitad del petróleo crudo exportado a nivel mundial se transportó en camiones cisterna. Ahora, resumamos brevemente. En primer lugar, aunque los cambios que el petróleo ha traído a la sociedad moderna son enormes, el comienzo no fue del todo revolucionario. No fue hasta principios del siglo XX que el petróleo se volvió indispensable en la vida moderna, principalmente debido a la invención y uso de motores de gasolina y diésel. Por tanto, el primer gran cambio que trajo el petróleo a la humanidad fue en la industria del transporte. El segundo gran cambio es la aplicación del petróleo en la agricultura, con la mecanización agrícola por un lado y los agroquímicos por el otro. El tercer gran cambio es el uso de productos plásticos en la vida diaria. En segundo lugar, mirando retrospectivamente todo el proceso del petróleo, desde la exploración hasta el transporte, debemos recordar que la tecnología de exploración sísmica nos ayudó a encontrar petróleo. El método de perforación por percusión inventado por China en la dinastía Han todavía se utilizó hasta finales del siglo XIX, y el método de perforación rotativa posterior ayudó a la humanidad a marcar el comienzo de la producción de petróleo. Avance, la refinación de petróleo es producir más productos que satisfagan la demanda del mercado final y hacer un mejor uso de la energía fósil como el petróleo. Finalmente, el transporte de petróleo crudo y petróleo refinado se basa principalmente en dos métodos, en tierra a través de oleoductos y en el agua, mediante camiones cisterna de gran tamaño. La característica común de estos dos métodos es su bajo costo. De hecho, el petróleo ha cambiado nuestras vidas, si bien aporta comodidad y eficiencia, también nos cuesta al medio ambiente. Por ejemplo, los vertidos de petróleo de los petroleros gigantes provocan contaminación del medio marino. Aunque la frecuencia de los derrames de petróleo ha disminuido repetidamente desde la década de 1970, los estudios han demostrado que la contaminación en los sitios de derrames de petróleo tendrá un impacto duradero y a largo plazo en la vida en esa área. Por ejemplo, una gran parte de la causa común de los días de smog proviene de las emisiones de escape de los vehículos y la quema de combustibles fósiles. Este humo puede causar daños a los ojos y los pulmones de las personas. Por poner otro ejemplo, en comparación con el carbón, las emisiones de carbono de los combustibles refinados del petróleo han disminuido, pero siguen siendo la mayor fuente de carbono del mundo. Por lo tanto, ante tal situación, el ser humano ha estado buscando alternativas a los combustibles fósiles. Desde el nivel individual, la conciencia ambiental de las personas aumenta constantemente, y cada vez hay más vehículos de nuevas energías. A nivel nacional, las emisiones de carbono han alcanzado en su apogeo, la neutralidad de carbono se ha convertido en un objetivo estratégico de muchos países. La energía eólica, la solar y la hidroeléctrica son todos nuestros intentos y esfuerzos continuos en la conversión de energía. Sin embargo, debemos ser claramente conscientes de que cada transición energética en la historia de la humanidad ha pasado por un largo proceso de varias décadas. Existen tanto limitaciones técnicas como restricciones conceptuales. Aunque la generación de energía eólica y solar se triplicó en 2020 en comparación con 2015, todavía representan solo una décima parte de la generación total de energía mundial. La razón principal por la que a la conversión energética global le queda un largo camino por recorrer es nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Como dijo el autor, el siglo XXI no es el fin del petróleo y solo podemos explorar a través de la dependencia y avanzar en medio de limitaciones. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, recuerda que te gusta.